Mis amados y amadas, bienvenidas, bienvenidos todos a nuestro programa de reflexiones espirituales, que como todos sabemos se transmite por tu canal AD Séptimo. Si no te has suscrito, te invitamos a que te suscribas a nuestro canal para que recibas prontamente las notificaciones cada vez que vayamos a publicar. Y que también compartas nuestra programación, amado, amada, para que así el conocimiento de la verdad se vaya difuminando o se vaya esparciendo por todo lugar. Estamos seguros que muchos de nuestros argumentos que publicamos a través de este canal, muchas de nuestras explicaciones, son recibidas con gran gozo por la mayoría, pero también entendemos que hay otras personas, amigos y amigas, que escuchan por primera vez nuestros argumentos, nuestra forma de interpretación de las Sagradas Escrituras. Algunos la escuchan por primera vez, otros la habrán escuchado, pero nunca se las han explicado en la forma correcta. Por eso hay una tremenda falta de conocimiento bíblico, porque nuestros hermanos espirituales, cuando digo hermanos espirituales me estoy refiriendo tanto a nuestras hermanas como a nuestros hermanos, han recibido el Evangelio, han aceptado a Cristo como su Salvador, de personas que también tenían un escaso conocimiento. Lo recibieron de personas que tenían fe en Cristo Jesús. Lo recibieron de personas que amaban a Cristo y se habían entregado a Él y sentían en su corazón ese fuego misionero de transmitir el conocimiento a todas las personas que les rodeaban, pero su conocimiento bíblico era escaso y en algunos aspectos era hasta básico. Ellos no son culpables, sino de quienes los instruyeron a ellos primero. Y en su escaso conocimiento así lo transmitieron y llegó hasta nosotros. Muchos se han conformado con esa forma básica de entender las Escrituras, de interpretar las Escrituras, el conocimiento básico. Y no pudieron, por X situación, no pudieron continuar avanzando en esa luz, pero han militado en el conocimiento que hasta este momento han obtenido. Por otra parte, cuando se les presenta la luz más ampliada respecto a las doctrinas, se escandalizan muchas veces, rechazan otras veces, se escandalizan porque nunca lo han escuchado y se tornan algunas veces tercos en no aceptar el pan nuevo que se les trae, que es viejo. Sí, es como la parábola del hombre que el buen padre de familia saca del baúl cosas buenas y cosas nuevas. Sí, no se ha entendido esa parábola. Esa parábola significa que del baúl, que es las Sagradas Escrituras, el buen padre de familia saca cosas viejas y cosas nuevas. Siempre las cosas nuevas son las mismas cosas viejas, solamente que se presenta de una forma más novedosa, se presenta de una forma presente, de verdad presente, de una manera más ampliada, de una manera más iluminada. Entonces, ese es el buen padre de familia, ese es el buen pastor, ese es el buen evangelista. Si ese es el buen director que de la Biblia saca las cosas viejas, que son, esas cosas viejas son las que tienen que ver con nuestra salvación y las presenta novedosamente a los nuevos creyentes y a los viejos creyentes también, iluminándoles con respecto a los
pasajes bíblicos que aunque hayan leído y estudiado por largo tiempo, hay detalles que se han pasado por alto. Entonces el buen padre de familia primero tiene que estudiar, analizar, reflexionar, para que cuando exponga esas verdades viejas, las exponga como alimento nuevo, pasto tierno, sí, a las ovejas. No importa que las ovejas se admiren porque nunca lo escucharon. No importa que las ovejas lo rechacen porque piensan que es una herejía que está entrando, porque como ellas no han estudiado, como ellas no han dedicado tiempo para eso por diferentes motivos, porque no tuvieron tiempo o porque los afanes de la vida, ellas están confiando en que el buen padre de familia les dé el pasto nuevo cotidianamente. Pero cuando ese pasto nuevo no se da cotidianamente, sino una vez, como decimos en algunas partes del mundo, una vez por la cuaresma, esas verdades pareciera que nunca existieron y cuando se presentan entonces nos escandalizan. Eso sucede en la actualidad con todos nuestros amigos, no solamente que nos ven y escuchan por este canal, sino por otros canales también de YouTube. Muy bien, amado, vamos a hablar hoy acerca de algunos textos que han escandalizado a nuestros amigos y amigas por la web, y ellos hacen sus preguntas y hacen sus comentarios, y es el deber de este padre de familia aclarar esas dudas, aclarar esas inquietudes, porque ese es el deber de todo buen padre de familia. Y repito, el buen padre de familia es el que ha sido llamado para pastorear una grey, para evangelizar una grey. Tiene que instruirse a sí mismo y bajo la unción del Espíritu Santo presentar el pasto nuevo, verde y tierno para las ovejas. Oremos, amado, antes de comenzar con nuestro estudio. Bendito Consolador, Señor, gracias por darnos el privilegio de exponer las Sagradas Escrituras. Gracias por haberlas trazado desde la antigüedad, ese trazo antiguo que nosotros debemos presentar actualizado como el buen padre de familia que tú deseas que nosotros seamos. Así que ilumínanos, darnos el discernimiento que necesitamos y el deseo de aceptar el pasto, aplicarlo en nuestras vidas para proseguir nuestro crecimiento espiritual en función de nuestra salvación. Te lo rogamos en el nombre de nuestro amante Salvador Jesús, quien fue que te dejó acá en la tierra para que nos instruyeras. Gracias, Jesús, por darnos este privilegio de pedir esto en tu nombre. Amén, Señor. Muy bien, amado. Voy a empezar contestando a nuestro querido hermano Douglas Noé Cabrera. Sí, esta respuesta va a ser para ti, Noé, y también para nuestros amigos. Escucha lo que nos dice el hermano Douglas. Hermano, ¿cómo entiende esta cita? Segunda de Corintios 3:17. Ya esta cita la habíamos tratado en el programa anterior, pero repito, muchas veces tomamos un programa y solamente escuchamos algunos trocitos de ese programa. No escuchamos desde el comienzo hasta el final para ver la hilación que va llevando el predicador. Y vamos tomando nota y grabando en nuestra mente. Él dijo esto aquí y lo tocó después más tarde, regresó y explicó esta situación así, y luego me llevó a otro texto que compaginaba con este y así iba dando. No. Nosotros por lo general no aprendemos a hacer eso, a seguir la hilación de una predicación. Eso también sucede porque hay predicadores que no siguen la hilación de un tema, sino que hacen como dijo la escritora famosa norteamericana Elena de White. Dan sablazos al aire, hablan de una cosa, hablan de otra y de otra y de otra, total que no hay una hilación en la tematización que se pretende llevar, ¿verdad? Algunas veces, para dar un ejemplo, si tú estás hablando del rey David, fulmina
arranca con la predicación del rey David, de algunos de los aspectos de su vida. Y en ese aspecto de su vida tú vas a terminar con ese aspecto. Vamos a suponer que tú vas a hablar de David cuando siendo un hombre joven se fue a enfrentar contra el gigante Goliat. Y entonces comienzas con ese tema y terminas hablando de Betsabé y de David. No, no es necesario. Comienza la explicación con David, con Goliat. Allí hay muchos aspectos que presentar de enseñanza para nuestras ovejas, para nuestros feligreses. Entonces no tienes por qué saltar a David con Betsabé y después de David con Betsabé de repente te vas hacia Sansón. No, amado, sigue la hilación de la prédica y lo haces más fácil para quienes te están escuchando. Esto lo estoy diciendo para los predicadores. Comienza con David. David preparándose. ¿Cómo se preparó David? Se preparó siendo desde niño un pastorcillo de ovejas. Como todos sus hermanos también en su momento fueron pastores de ovejas, hasta que fueron creciendo y entonces el padre le asignó otras tareas diferentes, porque siempre el trabajo de pastorcillo de ovejas se le daba, era al menor de los hijos. Y después que iba creciendo, entonces se le asignaban otras tareas. David también comenzó siendo un pastorcillo de ovejas y siendo ese pastorcillo estrechó sus lazos de amor y de confianza con Cristo, con Jehová de los ejércitos, y defendió a sus ovejas contra los lobos, contra los osos, contra los leones, y cantaba en las praderas y deleitaba a sus ovejas con su canto maravilloso. El dulce cantor de Israel estaba cantándole a Jehová y sus ovejas escuchaban también ese canto. Se grababa en las ovejas se grababa la voz de ese pastor, y por eso es que las ovejas siguen al pastor por donde quiera que va, porque se aprenden el sonido de su voz. Así que David cantaba y sus ovejas le seguían, ¿sí? Y David cantaba la naturaleza, elogiando la grandeza de Jehová, y David cantaba a los astros, elogiando al portento de Jehová, y terminamos hasta que David fue creciendo, el celo de Jehová en su corazón, la pasión por Jehová su Dios. David se sentía satisfecho, se sentía fuerte, se sentía poderoso porque sabía que estaba en las manos de Jehová y el Espíritu Santo gobernaba su ser, el Espíritu Santo lo inspiraba, el Espíritu Santo lo hacía temblar ante la presencia de Jehová, pero temblaba de gozo, no de temor. David experimentaba todo eso cuando era un niño, cuando llegó a la adolescencia, cuando llegó a la juventud. Era un joven poderoso. Le arrancaba de la boca de los leones y de los osos sus corderos. Así sería ese joven David. No era un enclenque, no era un muchachito, era un joven ya con una contextura física capaz de pelear con un oso, amado. Y lo vamos contemplando. Y entonces llega el día en que David va a defender el honor de su Dios. Y se presenta en el campo de batalla. Sus hermanos lo regañan. Sí, le llaman la atención que por qué dejó las ovejas. Y él dijo, vengo a cumplir un envío de mi padre para ustedes. Sí. Y cuando David oye a aquel hombre que por supuesto superaba en estatura a todos los hombres de Israel, recordando que Saúl era el hombre más alto de todo Israel. Entonces, si Saúl era el hombre más alto de Israel, Saúl también tenía una envergadura física poderosa. Pero Saúl se había atemorizado ante otro hombre que también era muy alto, pero su temor radicaba en que él no contaba con la unción del Espíritu Santo, amado. Sí, por eso era su temor, no porque Saúl no tuviera una envergadura física para enfrentarlo, sino que él sabía que no contaba
con la unción del Espíritu Santo. Pero David sí. David no tenía todavía la envergadura de Saúl, aunque se había agarrado, aunque había luchado y peleado contra osos y leones, todavía le hacía falta crecer más todavía. Por eso es que las Escrituras nos dice que cuando se colocó la armadura de Saúl, David no podía con ella, en el sentido de que esa armadura lo que hacía era obstaculizarle sus movimientos en la lucha. Por eso David lo desecha, esa armadura, y va a luchar con las armaduras que Dios le había dado, que el Espíritu Santo, con las cuales el Espíritu Santo lo había investido con su poder. Con esa armadura fue a luchar David, y era diestro en la honda. Por eso es que cuando él conforma su ejército, había un comando de hombres diestros en la honda. Y David se presenta ante Goliat, indignado, sus hermanos atemorizados, sus hermanos molestos con él, porque David va a hacer eso pasando por sobre nosotros, ¿verdad? Entonces David, indignado, se presenta ante Goliat y le dice: tú has deshonrado a mi Dios y a los escuadrones de Jehová. Sí, y entonces ante la arremetida de Goliat, que le dice que lo va a despedazar y va a entregar su cuerpo a las aves del cielo y a las fieras de la tierra, David dice: no, sino yo voy a entregar tu cuerpo a las fieras de la tierra y a las aves del cielo, porque has ofendido a mi Dios. Y diciendo estas palabras, David corrió, pasó por encima del arroyuelo, tomó las piedrecillas que ya él sabía, con el tacto ya sabía cómo debían ser esas piedras. La introduce, guarda unas piedras en su bolso que llevaba terciado a su cintura. Sí, y tomó una de ellas, la coloca en la honda, y en plena carrera, sin detenerse, David le da giro a esa honda y dispara con la seguridad que le da el hombre que ha sido investido por el poder del Espíritu Santo. Y esa piedra arremetió y pegó contra la frente de Goliat, y Goliat cayó al suelo. Los filisteos temblaron de terror al ver a su campeón tirado en el suelo, pero David no se detuvo en su carrera. Llegó a donde estaba Goliat y con su espada le cortó la cabeza. Amado, ¿qué podemos aprender nosotros de eso? ¿Cuántas veces tú como líder, cuántas veces tú como un miembro regular de iglesia has sentido indignación cuando ofenden el nombre de Jehová, el nombre de tu Dios? ¿Cuántas veces has experimentado en tu ser ese fuego que te quema porque han ofendido a tu Dios? ¿Cuántas veces has utilizado las Sagradas Escrituras como tu honda y como tu piedra para enfrentar a los enemigos de tu Dios? ¿Cuántas veces hemos sentido la unción del Espíritu Santo sobre nosotros que nos capacita para la lucha? Amados, maravillosa experiencia de David allí, solamente para sacar enseñanzas para nuestras ovejas, para nosotros mismos. Sí, amado. Por eso, no debemos dar sablazos cuando estamos exponiendo la palabra. Hay muchas cosas del baúl de las cosas viejas que podemos sacar y presentarlas como nuevas. Pero este no es el tema del día de hoy. Quería conversar acerca de los comentarios que han llegado a la caja de comentarios del canal. En este caso con nuestro hermano Douglas, que me pregunta que cómo entiendo la cita de 2 Corintios 3:17. Ya lo había dicho anteriormente que ese texto ya lo habíamos tocado. Pero vamos a volverlo a explicar. Pero cuando venga el Espíritu de verdad, Él os guiará a toda verdad.
¿A qué se refiere Pablo diciendo que ese Señor es el Espíritu? ¿Quién es ese Espíritu de verdad que Elena de White declara que es el Verbo y la luz verdadera? ¿No será que se refiere a la luz verdadera y al Verbo de Juan 1, 9 y 14? Bueno, aquí hay algunas situaciones dignas de conversar. Cuando Pablo en 2 Corintios 3:17 nos dice, pero cuando venga el Espíritu de verdad, Él os guiará a toda verdad. ¿No? Mira lo que dice Comentario Bíblico Adventista. Pablo no está diciendo, es decir, Pablo no está identificando a la segunda persona de la deidad con la tercera, sino que se refiere a la unidad de propósito y de acción de ambas personas. Es evidente que no se trata de una identidad por las palabras que siguen de inmediato, el Espíritu del Señor. En el Nuevo Testamento se designa al Espíritu Santo como el Espíritu de Dios y también como el Espíritu de Cristo. Lo que Pablo quiere decir aquí es, Cristo vive en el hombre mediante el Espíritu Santo, lo que significa que el Espíritu vive en el hombre. Podemos recibir la sabiduría, la verdad y la justicia de Cristo mediante la obra del Espíritu Santo. El Espíritu actúa como instrumento de Cristo para llevar adelante la obra de redención, para que sea vivificante y efectiva. Tener comunión con Cristo es tener comunión con el Espíritu Santo. Espero que este argumento, escrito en el tomo 6 del Comentario Adventista, sea bastante explícito para todos nuestros hermanos y amigos que todavía insiste en contradecir a su profeta cuando ella dice que son tres personas distintas, ¿no? Entonces ellos la siguen contradiciendo. Déjame decirte algo, amado. Las escrituras no pueden contradecirse. Pablo no puede contradecir a Pedro, Juan no puede contradecir a Santiago, ¿verdad? Zacarías no puede contradecir a Malaquías, no puede contradecir a Moisés, no. Todos ellos tienen que apuntar al otro, confirmar al otro. Si hay algún texto que aparentemente no confirma al otro texto o que hay un profeta que no confirma al otro texto, al otro profeta, perdón, no es que los profetas se están contradiciendo. Soy yo el que está mal interpretando. Los profetas no pueden contradecirse. Elena de White no puede contradecirse, porque si se contradice, entonces no es verdadera profeta. Si se contradice ella, está contradiciendo a los profetas que están en el canon sagrado. Eso significa que si surge una contradicción aparente, significa que yo estoy mal interpretando o que tú estás mal interpretando. Para eso existen las reglas de ortografía, las reglas que van acompañando al lenguaje de cada idioma, de cada nación, ¿verdad? Debemos seguir esas reglas, ¿verdad? Existen adjetivos, pronombres, sustantivos, preposiciones, ¿verdad? Existen también, como lo sabemos en el canon sagrado, es un libro de literatura muy amplia y hay parábolas, hay quiasmos, etcétera, poesía. Entonces nosotros tenemos que saber todas estas formas que conforman el lenguaje, estas formas de la literatura con la cual la Biblia fue confeccionada, fue escrita. Nosotros tenemos que conocerla para poder tener una interpretación correcta de lo que se está diciendo. No podemos agarrar un sustantivo y convertirlo en adjetivo, porque el versículo nos diría una cosa diferente a la que el profeta escribió.
Si la Biblia dice Jehová uno es Jehová uno es. Nosotros no podemos decir Jehová es uno. No, porque estamos cambiando los términos. Al cambiar los términos, el versículo empieza a decir cosas que no son. ¿Y por qué? Porque estamos mal interpretando. Entonces, voy a volverlo a leer. Cuando dice que el Espíritu de Cristo es el mismo Espíritu Santo, o que Cristo es el Espíritu Santo, Pablo dice así. Pablo no está identificando a la segunda persona con la tercera. Es decir, él no está diciendo que el Espíritu Santo y Cristo son la misma persona. Pablo no está diciendo eso. Comentario Adventista, tomo 6. Sino que se refiere a la unidad de propósito y de acción de ambas personas. Eso es lo que Pablo está diciendo. La unidad que existe en propósito y en acción de los dos. Es evidente que no se trata de una identidad por las palabras que siguen de inmediato. ¿Cuáles son las palabras que siguen de inmediato? El Espíritu del Señor, ¿verdad? Cuando decimos el Espíritu del Señor, significa que la tercera persona de la divinidad, el Espíritu Santo, pertenece a Dios. Dios son tres personas. Dios no es un sujeto. Dios son tres sujetos. Entonces, allí hay adjetivos posesivos, ¿verdad? Es mío. El Espíritu Santo es mío. Me pertenece. ¿Le pertenece a quién? A Dios. El Padre es Dios, Cristo es Dios, el Espíritu Santo es Dios. Es decir, el Espíritu Santo es el agente vinculante en la deidad. Por eso es que dice es mío, es mi espíritu. Es como decir, mi esposa es mía, pero mi esposa es una persona diferente a mí. Mi esposa no soy yo. No, ella es mi esposa. Mis hijos, yo no soy mis hijos. Mis hijos son otras personas, pero son míos. Así es que el término se aplica aquí, el concepto se aplica aquí. Mi espíritu. Cristo dice mi espíritu me pertenece, pero no es el concepto griego que dentro de Cristo hay un ser etérico que entonces Él sale y ahora se presenta a las otras personas, o que el Espíritu Santo es una radiación espiritual de Cristo, o que el Espíritu Santo es una energía que se desprende del Padre o del Hijo y entonces se comunica con nosotros o nos impregna a nosotros. Eso es espiritismo, esa forma de interpretar, eso es espiritismo. Eso no proviene del pensamiento hebreo, sino del pensamiento griego. Y allí es donde están la mayoría de nuestros hermanos espirituales, analizando la Biblia con pensamiento griego, con pensamiento gnóstico, con pensamiento espiritista, en vez de analizarlo con pensamiento del hebreo antiguo. Esa es la realidad de lo que nos está pasando. Pablo no está identificando a la segunda persona de la deidad con la tercera, sino que se refiere a una unidad de propósito y de acción de ambas personas, ¿verdad? En el Nuevo Testamento se designa al Espíritu Santo como el Espíritu de Dios. Y Dios son tres personas. No son tres irradiaciones que ahora van a tener ellos. O una irradiación que proviene del Padre y que comparte con el Hijo y el Hijo lo comparte con nosotros. Repito, eso es espiritismo. Y también como el Espíritu de Cristo, como lo dice Romanos 8:9. Lo que Pablo quiere decir aquí es que Cristo vive en el hombre mediante el Espíritu Santo. Eso es lo que Pablo quiere decir. Cristo mora en mí porque eso lo efectúa el Espíritu Santo, ¿verdad? Es como decir, mi esposa vive en mí. ¿Por qué vive en mí? Porque mi esposa vive en mi amor, vive en mis pensamientos, vive en mis emociones. Yo no concibo el vivir sin mi esposa. Eso es lo que significa. Entonces, Cristo vive en mí. No significa que Cristo vive en mí porque se ha convertido ahora en el Espíritu y el Espíritu mora en mí. No, eso no es. El Espíritu Santo obra en mí. Y como Él obra en mí y vive en mí, es como que si Cristo viviese en mí. Porque los dos comparten las mismas
el mismo propósito y la misma acción. El Espíritu Santo es el representante de Cristo, y eso ya lo estudiamos en el programa pasado, y dimos ejemplo y todo, cómo es que funciona eso, ¿no? Entonces, morando el Espíritu Santo en mí mora Cristo, y mora el Padre también, porque mora el Espíritu Santo. Si no mora el Espíritu Santo en mí, ni en ti, entonces en ti no está ni Cristo, ni el Padre tampoco. Ninguno de los tres estaría. Vamos a ver qué más nos sigue diciendo el comentario bíblico. Cristo vive en el hombre mediante el Espíritu, lo que significa que el Espíritu vive en el hombre. Podemos recibir la sabiduría, la verdad y la justicia de Cristo mediante el Espíritu. El Espíritu actúa, fíjate, el Espíritu actúa como instrumento, ¿verdad? Instrumento puede ser también agente. Es el agente de Cristo para llevar adelante la obra de redención, para que sea vivificante y efectiva. Tener comunión con Cristo es tener comunión con el Espíritu Santo. ¿Qué más claro se puede hablar? No se puede hablar más claro, ¿verdad? Vamos a ver qué otra cosa nos dice aquí nuestro hermano Douglas. Él escribe acá un párrafo del libro La Educación, página 120, párrafo 5. Mira lo que dice. Solamente mediante la ayuda de ese espíritu que en el principio se movía sobre la faz de las aguas, de aquel verbo por quien todas las cosas fueron hechas, de aquella luz verdadera que alumbra a todo hombre, que puede interpretarse correctamente el testimonio de la ciencia. Tan solo mediante su dirección pueden descubrirse sus verdades más profundas. Nuestro hermano Douglas toma este párrafo para confirmar su creencia de que el Espíritu Santo es el mismo Cristo. Pero repito, la profeta no se puede contradecir ella misma. No se puede contradecir. Porque si utilizamos este párrafo para contradecir que Cristo y el Espíritu Santo es la misma persona, contradiciendo lo que dice Elena de White, que son tres poderes, para contradecir el comentario bíblico, ¿verdad?, que Pablo dice que son dos personas, que Cristo y el Espíritu son dos personas, entonces hay un problema. El problema no es lo de los profetas, el problema es que el hermano Douglas está mal interpretando a lo que los profetas han dicho. Vamos a interpretar correctamente este párrafo del libro de Educación. Solamente la ayuda de ese espíritu que en el principio se movía sobre la faz de las aguas, ¿verdad? Génesis 1:1. Y el Espíritu de Jehová, el Espíritu de Elohim, amado. Sí, Génesis fue escrito en idioma hebreo antiguo y Moisés está utilizando su idioma y él está diciendo, en el principio creó Elohim. Elohim significa, es un plural que significa dioses. Ese término nos está indicando que hay más de una persona en el concilio de la deidad. Hay más de una persona que conforman a ese Dios. Entonces, y estaba creando Elohim. Y el espíritu de Elohim, ¿verdad? El espíritu de Elohim se movía sobre la faz de las aguas creando. Eso es lo que nos está diciendo Moisés. Entonces, Elohim no es un nombre, no, como algunos lo toman ahora. Elohim no es un nombre. Elohim significa dioses, ¿verdad? Pero estamos en hebreo, en el pensamiento hebreo, en la escritura hebrea, escrita por un profeta hebreo, siendo derramada a la luz por el Dios de los hebreos. No por el Dios de los griegos, para que interpretemos esto como los griegos. No, tenemos que interpretarlo con el pensamiento hebreo. Elohim es un plural
que nos indica a los intérpretes de las Escrituras que hay más de una persona que conforma a ese Dios. Entonces, una de esas personas que conforman a ese Dios se califica como el Espíritu Santo, y el Espíritu de Jehová, el Espíritu de Elohim, se movía sobre la faz de las aguas para crear. ¿A la orden de quién? ¿A la orden de quién era que el Espíritu Santo se movía para crear? El libro de San Juan capítulo 1 te dice que en el principio era el verbo era Dios y el verbo estaba con Dios. Cuando el verbo decía hágase, el Espíritu Santo ejecutaba la acción, porque el verbo es la palabra y es la razón. ¿Por qué es la razón? Porque el mismo texto lo dice. Sin Él nada existiría, todo existe porque Él existe. Entonces, Cristo, el verbo, es la razón de la existencia, es la razón de tu existencia, es la razón que todo exista, de que todo exista. Entonces, solamente mediante la ayuda del Espíritu, del Rúa, porque en el verbo no se dice espíritu, se dice Rúa, el Rúa de Elohim, se movía sobre la faz de las aguas, a la orden de aquel verbo por quien todas las cosas fueron hechas. Amado, hay que saber interpretar, porque para eso tenemos un compendio bíblico de 66 libros. Sí, tenemos 66 libros para investigar, no agarrar una palabra, un versículo, para entonces formarnos una idea, y entonces buscamos todos los textos que se parecen a ese, para confirmarnos en nuestro error. La Biblia no es para confirmarnos en nuestro error, sino para sacarnos del error. Así es como debemos interpretar las Escrituras. Eso es como cuando uno está en la universidad y tiene que hacer o en bachillerato y lo mandan a hacer a uno una interpretación, una investigación científica, ¿verdad? En la investigación científica tú no puedes venir con preconceptos. Tú tienes que despojarte de lo que tú crees, de lo que tú te imaginas, y comienzas un estudio y vas a investigar qué dice fulano, qué dice el científico tal, qué dice el literario tal, qué dice la persona tal. Y dice, bueno, usted dice esto dice el otro. Bueno, entonces ahora vamos a tratar de compaginar eso. ¿Quién tiene la razón aquí? Y luego que tú haces ese estudio, esa bibliografía, después que tú la haces, entonces vas a sacar un concepto. Así es la Biblia. Tú tienes que hacer un estudio completo de las Sagradas Escrituras referente a tal tema. Si un libro no te da, si un libro completo no te da la conclusión que andas buscando, tienes que utilizar otro libro de la Biblia. Por ejemplo, si tú quieres saber a qué se refería Daniel, el profeta Daniel, con respecto a las bestias que aparecen allí en sus primeros 3 capítulos, tú tienes que ir a Apocalipsis. Y Apocalipsis es el libro que complementa a Daniel. Tú no puedes estudiar Daniel sin el Apocalipsis. Y tampoco puedes estudiar Apocalipsis sin haber ido a Daniel. Porque ese es el problema que existe actualmente con los escritores o con los estudiosos del libro de Apocalipsis, que han leído Apocalipsis y quieren interpretarlo a su manera. Y total que al final concluyen que el libro de Apocalipsis es incomprensible. Pero ¿cómo no va a ser incomprensible si a ti te falta ir a donde está Daniel, que es donde comienza la historia, donde comienza la profecía que concluye en Apocalipsis? Y así sucede con otros profetas de la Biblia, ¿verdad? En este caso, tú también cuando estás estudiando Daniel, estás estudiando Ezequiel y ves que Ezequiel te habla de unas ruedas que echan fuego y que una rueda entre la otra. Dicen, te imaginas, no, esa es una nave espacial, pero estás interpretando a tu manera lo que tú te imaginas. Pero no es lo que tú te imaginas, es lo que la Biblia dice. Y para tú entender eso, ¿a dónde tienes que ir? Y te vas a Apocalipsis también, porque Ezequiel tiene que ver con Apocalipsis. Y Apocalipsis te va a decir qué es lo que está pasando allí. Y Apocalipsis te va a llevar, te va a hablar de la historia universal.
Apocalipsis te va a decir por dónde transita la iglesia de Cristo desde hace 2000 años para acá. Te va a decir cuáles fueron los poderes políticos de Cristo para acá. Todo eso te lo va a aclarar Apocalipsis, pero si tú quieres estudiar por tu lado a lo que te imaginas, no. Entonces, Elena de White está diciendo aquí que solamente mediante la ayuda de ese espíritu, ¿cuál espíritu? Del Rúa que se menciona en el Génesis, el Rúa HaKodesh de Elohim. Sí, amado. Entonces, él se movía, el Ruach HaKodesh de Elohim, se movía sobre la faz de las aguas a la orden del hágase que emitía el verbo que está mencionado en el libro de Juan. Entonces tenemos a Génesis y a Juan, los dos libros combinados, los dos profetas, Moisés y Juan, combinándose para darnos una explicación. Fueron hechas de aquella luz verdadera que alumbra todo hombre. Cristo era la luz. Cuando el verbo se hizo humano, era la luz de los hombres. Pero ya esa luz de los hombres ya existía antes, porque Juan lo está diciendo. La luz era eterna. Esa luz era la primera luz que apareció cuando Moisés está viendo que Elohim viene a crear todo, porque Elohim mora en luz inaccesible. Y Juan está diciendo que Cristo, ese monogenés que se nos presenta a nosotros, es la luz. Esa luz forma parte de la luz del Elohim. Sí, los tres. Por eso Cristo es Dios. Es el Dios encarnado. Porque Él es la luz. Entonces, tú ves cómo se van combinando las cosas cuando empezamos a interpretar utilizando todo el compendio bíblico, no utilizando uno solo, interpretando las cosas como son. La luz verdadera que alumbra a todo hombre puede interpretarse correctamente el testimonio de la ciencia. Tan solo mediante su dirección pueden descubrirse sus verdades más profundas. ¿La dirección de quién? La dirección del Ruach HaKodesh. Sí. Solamente mediante la dirección del Espíritu Santo tú puedes entender las cosas que están escritas en las Sagradas Escrituras. Vamos a ver qué otra pregunta nos tiene nuestro amigo Douglas. ¿Y qué era Cristo antes de tener un cuerpo humano? Sí, yo preguntaría, amado, ¿cuánto tiempo tienes tú militando en tu iglesia? ¿Desde cuándo estás estudiando las Escrituras? Y no debe ser vergonzoso si tienes 1 año, 2 años, 5 años, ¿no? Eso no hay problema. El problema es que cuánto tiempo has utilizado para investigar estas inquietudes que manifiestas aquí. ¿A cuántas personas les habrá preguntado? ¿Cuántas veces viniste al Canon Sagrado a investigar? ¿Verdad? También es cierto y hay que reconocer que muchas veces el conocimiento que hemos adquirido proviene de alguien que ama a Cristo, que ha hecho pacto con Cristo, pero que tiene un conocimiento también por debajo de lo básico. Y entonces aprendemos eso y cuando le hablamos a otro le repetimos el mismo error, lo vamos repitiendo varias veces a diferentes personas, hasta que se ha formado una doctrina errada. Por eso debemos preocuparnos por seguir investigando, escudriñando las Escrituras para encontrar la verdadera, la iluminación correcta. Mira, ¿y qué era Cristo? Libro de Juan capítulo 1 nos dice, era Dios, el verbo estaba con Dios y el verbo era Dios. Dios es espíritu, te lo dice el texto. A Dios nadie lo vio jamás. Dios es espíritu que mora en luz inaccesible. Entonces Cristo, antes de encarnar, era el verbo, era Dios, era luz inaccesible, moraba en la luz inaccesible, estaba juntamente con las otras 2 personas de la deidad, estaba con el Ruach HaKodesh y estaba con el Padre, con el quien se denomina Padre a partir del Nuevo Testamento, porque en el Antiguo Testamento
lo encontramos de otra forma. Sí. De manera que Cristo, el Verbo, antes de encarnar, era Dios. Cuando el Verbo encarna, como lo dice Pablo en Gálatas, llegado el tiempo, Dios envió a su Hijo. Es decir, llegado el tiempo, el Verbo se encarnó y a partir de esa encarnación es que será llamado Hijo de Dios. No existía Hijo de Dios antes de la encarnación, amado. Eso no es lo que dicen las Escrituras. Existe el Hijo de Dios a partir de la encarnación y Hijo de Dios es un título. Así como Hijo del Hombre es un título. No es como nosotros pensamos o como algunos se lo han imaginado. Es un título. El Verbo, cuando encarna, entonces es que va a ser llamado Hijo de Dios. Porque el Verbo no era hijo de nadie. Por eso lo dice Pablo a los hebreos, sin padre y sin madre, sin genealogía. ¿Por qué? Porque Pablo está pensando al pensamiento, se está expresando con el pensamiento hebreo. San Pablo sabe que Cristo, antes de encarnar, el Verbo era Dios y Dios no tiene padre ni madre. El Verbo no tiene padre ni madre. De manera que el Verbo encarna y se le va a llamar Hijo de Dios. Pero el Verbo no tiene padre ni madre. He preguntado, bueno, si Cristo era hijo de Dios en el sentido estricto humano, ¿dónde está la madre? Entonces la respuesta es ambigua. No, a nosotros no se nos revela eso y por eso no debemos indagar. ¿Cómo que no? Si es que eso está escrito. Si a ti te dicen que el término Hijo de Dios es un título, entonces no puedes pensar estrictamente en el sentido de la palabra que es un hijo que proviene de otra persona. ¿Sí? Porque si Cristo proviene de otra persona, entonces no es Dios, sino que es un semidios. Y eso es arriano. Otra pregunta que me dice allí Douglas, que de dónde saco yo eso de arrio, que nadie sabe de arrio, que cómo es que yo lo sé si nadie lo sabe. Pero hermano Douglas, busque allí en Wikipedia, por lo menos en Wikipedia, y ahí te va a decir quién era Arrio. Mira, ya te lo voy a decir. Mira, el arrianismo es una doctrina cristológica de carácter unitaria, atribuida al presbítero y teólogo de origen alejandrino Arrio, del 256 después de Cristo. ¿Cómo que no lo sabe nadie, hermano Douglas? Por favor, eso me señala que tú no has investigado, ¿verdad? Entonces, ¿qué sostenía Arrio? ¿Cuál era su doctrina por la cual fue declarado herético? Mira, sostiene que Jesucristo es el Hijo de Dios procedente del Padre, pero no eterno, sino engendrado por el Padre antes que Dios creara el tiempo. De esta manera, Jesús no sería coeterno con Dios Padre. Si bien habría empezado a existir fuera del tiempo, hay que destacar que los arrianos no se denominaban a sí mismos de esta manera y se trataba de un término empleado por los autodenominados ortodoxos. Entonces, y allí en Wikipedia, por ejemplo, tú vas a conseguir un informe larguísimo respecto a Arrio. Y también si sigues investigando te vas a encontrar con que esa doctrina de Arrio se ventiló en el primer concilio de Nicea, que promovió el emperador Constantino el Grande. Amado, por favor, ¿cómo tú dices eso? Que nadie sabe de eso y que de dónde lo saqué yo. No, amado. Entonces, la doctrina de Arrio decía que Cristo era un ser creado. Y si es un ser creado, no es Dios propiamente dicho, sino que es una creación del Padre. Y si es una creación del Padre, entonces Jesús no es Dios, sino que es una criatura. Y si es una criatura, entonces el argumento satánico tiene toda la razón. Dios no fue capaz de venir él mismo a pagar la deuda que nosotros teníamos contraída con la ley de los 10 mandamientos, sino que mandó a una criatura, mandó a un inocente a que pagara por él. Y el argumento satánico es: Dios es un tirano.
y aquí se manifiesta. ¿Por qué no vino Él? Entonces, el argumento de Arrio, la doctrina de Arrio, se desploma allí con ese concepto o con este argumento. Dios tenía que pagar, y como el verbo es Dios y el verbo era el creador de Satanás, porque lo dice San Juan que el verbo es el creador y las cosas existen porque Él existe. ¿Ves? Entonces, Satanás enfrenta es al verbo, a su creador. Él quiere destronar es a quien lo ha creado en sí. Y por eso es su odio contra Cristo, porque el verbo encarna y esa encarnación que se ha producido por acción del Espíritu Santo, ¿verdad? Porque Cristo es engendrado del Espíritu, no por voluntad humana, sino es engendrado del Espíritu. ¿Qué es lo que el Espíritu Santo ha engendrado, amado? ¿Cuántas veces tenemos que repetirlo? El Espíritu Santo ha engendrado una naturaleza humana para que el verbo encarne. El Espíritu Santo no ha engendrado al verbo, el verbo es Dios. El verbo no tiene padre ni madre. Y si el verbo no tiene padre ni madre, entonces hay que reflexionar acerca de qué es lo que es hijo de Dios. Lo que es hijo de Dios es la naturaleza humana que creó, porque engendrar y crear es lo mismo. El Espíritu Santo ha creado, ha engendrado una nueva naturaleza humana para que el verbo se fusione con esa naturaleza y aparece Jesucristo. Entonces, ¿para qué sucede eso? Para que el verbo pueda entrar en nuestro mundo. No podía entrar como Dios que es. Tenía que entrar velado por un cuerpo humano para que Él pudiese habitar, para que nosotros lo pudiésemos ver, como dice Juan, para que lo pudiésemos palpar, tocar, mirar, oír, porque si el verbo entra como Dios, habríamos sido fulminados en el momento. Sí, entonces tuvo que velarse en un cuerpo humano el verbo y nacer como nacemos todos para poder habitar con nosotros y manifestar su gloria y vindicar su carácter y el carácter de la deidad toda. Esa es la verdad que tenemos que analizar a la luz bíblica primero, porque la Biblia es la fuente. Elena de White lo dice claramente, primero la Biblia. ¿Qué dice la Biblia? Y después, bueno, puedes buscar sus escritos, pero primero la Biblia, dice ella. Tú no puedes contradecir a tu profeta, ¿no? Muy bien. Entonces ya tenemos claro lo del arrianismo, que sí hay. Mira, otra partecita de los arrianos. En algunos grupos de los primeros cristianos son los del primer siglo, segundo siglo, tercer siglo, se enseñaba que Cristo había preexistido como Hijo de Dios desde antes de su encarnación en Jesús de Nazaret, y que había descendido a la tierra para redimir a los seres humanos. El arrianismo nosotros lo podemos ubicar en el siglo IV, pero ya desde el primer siglo los gnósticos estaban cambiando la verdadera doctrina. Recuerda que allí está Pablo luchando contra los gnósticos. Está Judas hablando y luchando contra los gnósticos. San Juan habla contra los gnósticos, diciéndole que son hombres perversos que se han infiltrado dentro del cristianismo. Los gnósticos tenían un pensamiento griego, eran judíos helenizados, que tenían un concepto griego, y entonces ese concepto griego lo habían tratado de introducir en la iglesia cristiana, contradiciendo las doctrinas de Cristo. Y contra la primera doctrina que se enfrentan es contra la doctrina cristológica, contra Cristo mismo. Satanás actuando para despojar a Cristo de su condición de Dios. El gnosticismo enfrentando a Cristo para despojarlo de su condición de 100% humano. Ahí estaban los ebionitas, por ejemplo. Hay que seguir investigando. Hoy no voy a hablar de los ebionitas. No. Pero ya desde el primer siglo, estos arrianos ya estaban introducidos en la iglesia cristiana,
pero es en el siglo IV donde agarran fuerza, donde hay ya ciudadanos, donde hay muchas iglesias contaminadas con el arrianismo y otros están contaminados con el sabelianismo. Y esa forma de interpretar a la doctrina de la deidad ha llegado hasta nuestros días. Así que hay sabelianos y arrianos entre los adventistas, entre los pentecostales, entre los bautistas. En todas partes hay sabelianos, entre los católicos que son sabelianos. Eso está en nuestros días, amado. Entonces tenemos que investigar. Entonces había cristianos, ¿verdad?, que creían y enseñaban que Cristo había preexistido como Hijo de Dios desde su encarnación en Jesús de Nazaret. ¿Qué quiere decir eso? O sea que Cristo siempre existió en la eternidad. Pero eso no es así. Cristo no existió en la eternidad. Cristo existió en un plan de redención. En un plan. Porque lo primero que existía era el Verbo. Era Dios lo que existía. Llegado el tiempo es que el Verbo se encarna. Y eso sucedió hace 2000 años. Dicho de otra forma, desde que entró el pecado hasta que el Verbo encarna han transcurrido 4000 años. O transcurrieron 4000 años desde la entrada del pecado hasta que el Verbo encarnó. Transcurrieron 4000 años y han transcurrido 2000 años desde esa encarnación hasta nuestros días. Antes de eso no existía un tal Padre. Antes de eso no existía un tal Hijo. Existía en un plan de redención, pero no existía literalmente como tal. Es un plan. Entonces el Verbo decide encarnar y a partir de ese momento a él se le va a llamar Hijo de Dios. Pero Dios son tres. Lo que significa que es hijo del Padre, es hijo del Espíritu Santo, porque es el Espíritu Santo quien engendra esa naturaleza humana. Y nótese que estoy hablando es que ha engendrado es la naturaleza humana, no ha engendrado la naturaleza divina del Verbo, porque el Verbo es Dios. Y Dios nadie lo engendró, él no tiene vida derivada de nadie, el Verbo es Dios. Al encarnar, que significa que ha tomado un cuerpo humano para morar entre nosotros, a partir de allí es que a él se le va a llamar hijo. Pero el término hijo es un título y es una función. Cuando Cristo resucita, ya esa función termina de ser hijo de Dios. Ahora él vuelve a asumir sus prerrogativas y sus atributos como Dios. Ya él no es hijo de nadie una vez que resucita. Ya él cumplió esa etapa del plan de la redención. Ahora está en el cielo y es Dios. Aunque nosotros podemos seguirlo llamando Cristo, Hijo de Dios, por los motivos que se requieren en el plan de la redención. ¿Ves? Pero decir que Cristo es preexistente, no. Lo que era preexistente es el Verbo. Cristo tiene una existencia a partir de hace 2000 años, como Cristo. Como Cristo. Sí. Y seguirá siendo el Cristo por las edades sempiternas, porque esa función forma parte de los estudios que seguiremos teniendo por las edades sempiternas, el estudio del plan de la redención. Y entonces le preguntaremos a Cristo, ¿cómo eras tú antes de que yo era el Verbo? Ya te lo dije, yo era el Verbo y el Verbo se convirtió en humano, ¿no? Te dice, es monogenés, es decir, monogenés adquirido. Yo era espíritu y entonces al convertirme en monogenés fue porque adquirí una naturaleza humana, me fusioné con esa naturaleza humana y entonces me convertí en monogenés, que significa único en su género y clase. No hay dos en el universo como yo. Sí. Eso nos lo va a volver a explicar Jesucristo en la tierra nueva. ¿Y cuántas veces Jesucristo, imaginándonos, cómo puede tú me preguntes eso a esta hora si que eso está escrito en las Escrituras? ¿Cómo no me entendiste? ¿Cómo nos va a pasar lo mismo que los discípulos? Te lo he dicho de antemano para que cuando suceda no te sorprenda. Jesús nos ha hablado de sí mismo en las Sagradas Escrituras de 1000 maneras y sin embargo nos sorprende en nuestra ignorancia, en nuestro desconocimiento.
pero no es porque Él no se ha revelado a nosotros, porque dice la revelación de Jesucristo. Y eso lo estudiamos. Hay 3 revelaciones. La general, la especial, que son las Sagradas Escrituras. La general, que es la naturaleza, la conciencia, la historia humana. Y está la revelación especial, que son las Sagradas Escrituras. Y está la revelación de Jesucristo. 3 revelaciones. Jesucristo revelándose cómo es, quién era, a qué vino, para qué vino. ¿Cómo que no lo conocemos? Bueno, hay otras preguntas aquí que me gustaría contestar. Tal vez lo haremos más adelante. Más adelante en otro programa volveremos a tocar estas preguntas. Y voy a cerrar con esta preguntita que está... A ver, vamos a ver. Bueno, aquí nos dice, si el Espíritu no es Cristo, entonces nos mintió, pues dijo que estaría con los creyentes aún hasta el fin. Por supuesto, va a estar con nosotros hasta el fin. ¿Qué significa eso? Que Él está pendiente de nosotros. Él está en el santuario celestial. Literalmente está allí. Sí. Omnipresentemente está en todo lugar del cosmos. Omnipresentemente. Pero literalmente está en el lugar santísimo, intercediendo por ti y por mí. Batallando desde allí a favor nuestro. Justificándonos allí. Y el Espíritu Santo está aquí en la tierra santificándonos, transformándonos, presentándonos a Cristo que está en el lugar santísimo, llevando nuestras oraciones de aquí, llevándolas hasta el altar del incienso, donde está Cristo recibiendo esas oraciones. Entonces, la pregunta, ¿por qué no lo vemos? Entonces dice que no lo vemos porque es espíritu. No, amado, no lo vemos porque Cristo fue al Espíritu Santo en su representación. Por eso no vemos a Cristo, pero lo veremos tal cual es, como lo dicen las Escrituras. ¿Cómo lo dicen las Escrituras? Todos los ojos le verán, dice Apocalipsis. Y Hechos nos dice, tal cual lo habéis visto ir al cielo, así lo veréis. Quiere decir que si no lo vemos es porque Él no ha regresado. No, Él está en el santuario celestial y el Espíritu Santo lo representa. Y como lo representa, es como que si Cristo mismo estuviese con nosotros. Pero es solamente figurativamente. El Espíritu Santo lo representa. Y donde está el Espíritu Santo está Cristo y está el Padre. Eso es lo que nos dicen las Escrituras. Donde está el Espíritu Santo está Cristo y está el Padre. Cuando Cristo estuvo en esta tierra durante 3 años y medio en su ministerio, Él estaba en representación de sí mismo y de las otras 2 personas de la deidad. Entonces Cristo no era el Padre estaba en el cielo, sentado en el banquillo de los acusados. Sí. Y el Espíritu Santo estaba aquí en la tierra batallando junto con Cristo, porque Cristo pone de lado su condición divina para poder batallar como humano solamente necesitaba el apoyo del Espíritu Santo, no para que lo santificara Él, no para que lo convenciera de justicia, de juicio y de pecado, no para que le diera poder para no pecar, como algunos han dicho, no. Él necesitaba al Espíritu Santo para que el Espíritu Santo pudiese hacer lo que Él no podía hacer. Sí. Porque el Espíritu Santo, estando Cristo en la tierra, era el que convencía de justicia, de juicio y de pecado. Eso siempre lo ha hecho el Espíritu Santo, siempre. Desde que entró el pecado aquí, esa ha sido su labor. De manera, si el Espíritu no es Cristo, entonces nos mintió. Cristo no te ha mentido. Él dijo, yo voy al Padre y os enviaré otro consolador. Él no ha dicho que va a regresar en espíritu. No, él dijo, yo voy al Padre, es decir, yo voy a encargarme nuevamente de las labores que tienen que ver con el plan de la redención en el santuario celestial y os enviaré otro consolador, os dejaré otro consolador. Él nunca dijo que iba a venir en forma de espíritu. No, amado.
Él no nos ha mentido. ¿Por qué no lo vemos? Ya lo sabemos, porque Él no está laborando aquí. Él está laborando es en el cielo. Y si estuviese laborando aquí en la tierra, habríamos muerto, porque Él reasumió todos sus atributos como Dios. Él es luz inaccesible. Ahorita otra vez, desde hace 2000 años, cuando asciende, Él vuelve a ser luz inaccesible. Pero se hace accesible es a través del Espíritu Santo. Y al Espíritu Santo tampoco lo vemos, ¿verdad? No lo vemos. ¿Por qué? Porque nuestros ojos están vendados con respecto a eso. Nosotros no podemos ver esa dimensión espiritual, no la podemos ver. Tampoco vemos a Satanás, tampoco vemos a los demonios, pero existen, están allí, tú lo puedes percibir, ¿sí? Al Espíritu Santo también lo percibes, su contacto, su toque transformador, su toque quebrantador, tú lo sientes, tú lo experimentas. Sí. Entonces, ¿no será que el texto de 2 Corintios 3:17 está mal escrito? No, amado. Está bien escrito. Lo que está es mal interpretado. Bien, mi amado. Y amados y amadas. En plural. Gracias por estar en sintonía con este siervo. Esperando que continúen comentando, porque sus comentarios me sirven para retomar el estudio. Vamos a orar para que nuestro Dios siga obrando en nuestros corazones. Nuestro Dios, las tres personas de la deidad. El Elohim, sí, nuestro Dios, el Elohim, el Ruach HaKodesh, el Verbo HaKodesh, el Padre HaKodesh, tres veces santos. Y algunos han querido decir, no, es que las tres veces santo es para confirmar su santidad. No, amado, esa es una interpretación, una invención antitrinitaria. Son tres veces santo porque cada uno de ellos es santo, santo, santo. No hay santo más santo. No, eso es mentira. No hay santo más santo. Santo es santo. Entonces, Santo Padre, Santo el Verbo, Santo el Espíritu Santo, HaKodesh, los tres. Oremos, querido Dios, Padre, Verbo y Espíritu Santo, gloria a Jehová de los ejércitos. Gracias por iluminarnos, Señor. Gracias por concedernos el privilegio de hablar de ti, Señor Jehová. Gracias por perdonar nuestros pecados. Gracias por darnos el discernimiento espiritual. En tu nombre, Jesús, agradecemos todo esto. Amén. Amados, un abrazo para cada uno.